una brecha importante y una separación importante de lo que sabemos que se debe hacer a lo que hacemos. De lo que nos dice el conocimiento enfermero en la teoría, pero realmente luego en la práctica clínica no está. Bueno, yo creo que estaréis conmigo que sigue habiendo mucha variabilidad en los cuidados que realizamos, no solamente en los diferentes centros, sino incluso en el mismo servicio, en diferentes turnos, los cuidados se aplican de forma diferente. A pesar de que todos sabemos que aquellos cuidados que realizamos los profesionales de enfermería y que están basados en la ciencia, en estudios de investigación, pues el objetivo que quieren conseguir es mejorar la calidad en los cuidados que realizamos. Existe documentación que más o menos entre el 30 y el 40% de los cuidados, muchas veces que estamos realizando, son cuidados que no tienen nada que ver con los resultados de investigación. Y en un 20 o un 25% esos cuidados, además de ser innecesarios, pueden ser potencialmente peligrosos. Y yo creo que esto es importante para cuando digamos no tengo tiempo o no hay dinero, nos replanteemos el tema de qué está pasando. Yo me chupo el dedillo para pasar la página. Bueno, yo creo que las enfermeras en nuestra práctica diaria lo que solemos hacer de una forma consciente e inconsciente es la toma de decisiones constante. Y esta toma de decisiones la hacemos desde nuestra propia experiencia, claro está, teniendo en cuenta los recursos que tenemos, por supuesto teniendo en cuenta a quién va dirigida el paciente y también los gustos del paciente. Pues yo creo que una herramienta muy buena que nos puede acercar a la eficiencia y a la calidad de los cuidados y sobre todo también acercarnos a la excelencia es la práctica basada en la evidencia. Además, la práctica basada en la evidencia nos permite darnos, a mí me gusta pensar que es como el pepito grillo de nuestras conciencias, porque lo que no hace es decir, bueno, vamos a ver, ¿y esto que estoy haciendo yo? ¿Por qué lo hago? O si fuera un niño de 4 años que te dice, mamá, ¿y esto por qué? Pues en la enfermería basada en la evidencia nos hace preguntarnos, pues ¿por qué estoy haciendo yo esto? Y esas dudas que se nos puedan plantear en nuestra práctica diaria, ese espíritu inquieto no lo puede resolver la práctica basada en la evidencia. De tal manera que esas dudas las podemos convertir en problemas de investigación, con un método, por supuesto, e implantar resultados científicos y ver cómo va la cosa, incluso hacer un feedback y poder ir mejorando. Pero ¿por qué tantas barreras? Hay importantes documentos que nos dicen cuáles son las barreras a las que nos estamos enfrentando durante el día a día. Pero esas barreras yo no necesito hoy ningún artículo que me lo dé. Yo empiezo a preguntar a uno por uno y sé claramente las barreras que me vayáis diciendo. Uno es la falta de tiempo, el inmovilismo, la falta de motivación. Yo creo que es importante que muchas veces estamos hablando de redes sociales y recursos en Internet y no los tenemos en nuestros centros de trabajo, no tenemos esa posibilidad de acceder. Muy importante la formación en investigación, que la enfermería, por lo menos la de mi año, que hace unos poquitos ya que terminamos, pues no nos daban ese tipo de conocimiento. Entonces, a la hora de hacer una búsqueda bibliográfica o una lectura crítica de estos artículos que salen, pues es muy complicado. Además, yo creo que nos falta que el clima de la organización nos permita que nuestros líderes y gestores estén formados en investigación y además la primen la investigación. No solamente a través de financiación de proyectos, que sería muy interesante, sino también a la hora de permitir que podamos acceder a este tipo de recursos que estamos hablando, del acceso a Internet, y por supuesto también de permitir, por ejemplo, que estemos hoy acudiendo a estas jornadas, a congresos, que nos puedan formar en investigación. Y dicho esto, y conociendo estas barreras y conociendo al enemigo, yo creo que cuando uno conoce al enemigo, tiene la mitad de la batalla ganada, porque sabe a qué se enfrenta y sabe qué medidas tiene que adoptar. Y estas medidas, y estas acciones antagonistas o acciones facilitadoras que nos van a allanar el camino hacia la evidencia científica, yo creo que son las que hay que poner en marcha. Por lo tanto, y aprovechando el foro, de que aquí tenemos enfermeras gestoras, tenemos enfermeras investigadoras, enfermeras docentes, enfermeras asistenciales, yo creo que hay que aunar esfuerzos y trabajar en un clima y en un marco dinámico que esté empapado de la enfermería basada en la evidencia. Yo quiero también decir que
no es solamente, esto no es la panacea, no es la panacea. Yo creo que un sistema de salud eficiente es un sistema de salud que tenga en cuenta la voz de la enfermería. Yo creo que es fundamental el enfoque enfermero. Y este enfoque, esta capacidad y este poder de tomar decisiones, este análisis crítico y este empoderamiento nos lo van a dar herramientas, como puede ser la enfermería basada en evidencia, nuestro análisis crítico y analítico y reflexivo, y yo creo que también el tema de las redes sociales, que es muy importante, ¿no? El que podamos romper barreras y traspasar límites. Para introducir la primera de las ponencias, que la va a trabajar María Ruzazo Martínez, deciros que son diversas las estrategias de aplicación de la evidencia, y una de ellas es la guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica ha resultado tan interesante que el Gobierno español, junto con otras asociaciones, que ahora nos las va a comentar María, pues han puesto en marcha un proyecto de implementación de la guía de práctica clínica en España. Como le voy a ceder la palabra a María, que es la que nos puede contar en profundidad los resultados de la investigación y de este trabajo, como repito para presentarla, ella es enfermera, doctora en la Universidad de Murcia, en la cual trabaja, y además es antropóloga social y cultural, y también es una de las que tiene el espíritu inquieto a la lado de ella. Bueno, pues nada, le paso la palabra y un aplauso para ella. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien, en primer lugar, sé que tengo que ser breve, pero sí que quiero agradecer al Colegio de Enfermería de Jaén, a la Factoría Brillando y a todos vosotros porque estéis aquí y que podamos compartir esta jornada donde realmente yo vengo a presentar un proyecto, una experiencia que estamos aplicando actualmente en varios centros a nivel nacional, pero me encanta estar aquí y compartir esta mañana con gente como Paco Pedro, con gente como en esta mesa y las siguientes, porque es magnífico disfrutar y aprender de todo lo que se va contando aquí. Yo, antes de también hacer la presentación, quiero que sepáis que este es un trabajo donde hay muchísimas enfermeras implicadas a nivel nacional y a nivel internacional. Y es lo que quiero que de alguna manera quede en lo que yo voy a contar aquí. Lo voy a contar yo como representante de uno de los proyectos que se está llevando a cabo concretamente en Lorca, de esta implantación de guías. Pero que sepáis que hay detrás de esto muchísima gente que lleva muchísimos años luchando por ese trabajo con perspectiva de implantación de la mejor evidencia de los resultados de la investigación, y que esto es un modelo de hacerlo y que está teniendo éxito, que ya lo ha tenido originalmente en Canadá, donde ha comenzado, y que aquí lo que estamos haciendo es implantar ese mismo modelo, adaptándolo, por supuesto, a nuestros recursos, a nuestro sistema sanitario, en algún sentido diferente. Así que lo que tratamos aquí, o lo que se trata de hacer con este modelo, finalmente es un poco recoger y trasladar lo que la investigación, como esta mañana nos ha estado dando, investiga día a día y que es necesario posteriormente trasladarlo a la práctica clínica. Si no lo hacemos así, realmente no llegaremos nunca a darle la utilidad que realmente tiene esto. Muchas de el planteamiento inicial de la ponencia quería traeros un poco al terreno de por qué aplicar guías de práctica clínica, de qué estamos hablando con ello y para qué. Y algunas de estas ideas se han ido mencionando esta mañana en la mesa y las ha mencionado ahora la presentadora de la mesa. Nos hacemos esta pregunta, nos planteamos ¿de dónde procede el conocimiento de las prácticas que hacemos diariamente? Un poco, bueno, de humor en esta diapositiva para pensar de dónde proceden, que a veces tenemos dudas, podemos consultar bibliografía, sabemos si hay investigación detrás de esta práctica. Muchas de las respuestas que encontramos en muchos compañeros, y que seguro que a todos nos vienen a la cabeza, son estas. Pues siempre se ha hecho así. Yo lo veo también en los estudiantes de enfermería, de la Facultad de Enfermería en Murcia. El sistema al final te obliga a hacerlo de esa manera y es muy difícil romper esas formas. Hago lo que me han enseñado. En fin, todas estas ideas que siempre están dando vueltas alrededor de nosotros. Y yo os planteo, tenemos que hacernos estas preguntas. ¿Qué resultados obtenemos actualmente
actualmente de nuestro trabajo? ¿Los conocemos? ¿Sabemos realmente qué impacto están teniendo nuestros pacientes? ¿Te sientes satisfecho con esto que haces? ¿Y cómo lo haces? Precisamente vosotros, si estáis aquí esta mañana, es porque no estáis satisfechos, porque queréis aprender otras cosas, porque queréis ver cómo se puede cambiar lo que hacemos. ¿Hay otra forma mejor de hacerlo? Esa pregunta también debe estar, bueno, está en el espíritu pues, de lo que les hablaba aquí esta mañana, de todo lo que estamos aquí compartiendo esto, seguro. Y estas preguntas se las han hecho investigadores ya de nuestro país que nos recomiendan, en el punto 3, entre aquellos aspectos que hay que investigar, cuidados basados en la evidencia y la implantación y evaluación de resultados de esa evidencia en la práctica clínica, porque ese es el aspecto crucial y que realmente es difícil de llevar a cabo. También el Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud nos dice que debemos aplicar excelencia clínica basando nuestras prácticas en el mejor conocimiento disponible. ¿Pero estamos haciendo eso? Es decir, nos lo están diciendo desde las instituciones, desde la investigación, desde todos los ámbitos. Y este es el modelo de lo que se pretende, es decir, trasladar ese conocimiento que se está produciendo cada vez en mayor grado en la investigación enfermera, en otros ámbitos también, pero en la enfermería va creciendo cada vez más ese corpus de conocimiento propio. Cada vez es más fácil, se difunde más rápido, llegan las revistas, llega la difusión a través del blog, de las redes sociales, es muy accesible. Pero nos queda el tercer paso, que es la implantación del conocimiento, el ponerlo ahora en marcha, el cómo llega a los profesionales que estáis aquí de cama, que estáis en el centro de salud y que realmente a veces son modelos teóricos, son conocimientos que son difíciles de llevar a la práctica. Eso no cabe duda. Y, claro, ¿cómo enchufamos esto? Pues hay gente que le está dando vueltas, que están mirando cómo se puede llevar esto a cabo. La práctica clínica basada en la evidencia es el paradigma actual que nos puede guiar y que nos ha abierto un camino de cómo llevar ese conocimiento a la práctica clínica. A mí me gusta mucho esta descripción de lo que es la práctica basada en la evidencia, que bueno, no sigue exactamente los postulados de los padres originales, pero sí que nos dice que se trata de resolver de la mejor forma posible la ecuación entre lo deseable, lo posible y lo apropiado. Aunque esta mañana surgió un poquito el debate ese también, ¿no? Que hago una cosa, pero también tengo menos recursos o puede no ser tan bueno para otro. Bien, todos conocen ya el proceso de la práctica basada en la evidencia y lo que comentaba la compañera, las barreras que hay para aplicar todo esto. Es un proceso largo, es un proceso tedioso y necesitamos competencias para primero, leer críticamente artículos, hacer unas búsquedas adecuadas y todo esto realmente a veces no resulta fácil ni es factible en los ámbitos hospitalarios y de centros de salud en los que trabajamos habitualmente. Pero hay caminos que simplifican un poco esto. Es decir, lo que es la primera parte de la práctica basada en la evidencia, realizarnos preguntas clínicas, realizarnos preguntas de ¿puedo hacer mi trabajo de otra manera? ¿Puedo aplicar otros cuidados que estén basados? Las preguntas siempre están ahí. Y podemos hacer búsquedas a un segundo nivel, búsquedas de guías de práctica clínica. Supongo que todos conocéis ya lo que es una guía de práctica clínica, donde se nos dan recomendaciones basadas en estudios primarios sobre una serie de preguntas en torno a un tema más o menos común. Y finalmente, si acortamos a través de una guía de práctica clínica que nos pueda dar respuesta a nuestras preguntas, podemos ver cómo implementarlas y aplicarlas. Por ejemplo, estas son 3 de las guías de práctica clínica o las preguntas relacionadas con 3 de las guías que se están aplicando en el Hospital Rafael Méndez de Lorca. Nos preguntamos, ¿cuáles son los mejores cuidados para aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva al alta? ¿Por qué? Porque había un problema realmente detectado de un indicador que nos decía que había una lactancia materna exclusiva al alta muy baja, de un 42% aproximadamente. Y eso les preocupaba a los profesionales de enfermería de ese hospital. Otra pregunta, ¿cuáles son los mejores cuidados para el manejo de las ostomías? ¿Estamos aplicando los mejores cuidados en ese sentido? Y otra de las preguntas que se hicieron fueron, ¿cuáles son los mejores cuidados para la valoración y el manejo del dolor? Bien,
pues para estas 3 preguntas puedes hacer una búsqueda de guías que se adapten a estas respuestas. En concreto, nosotros dentro de este programa utilizamos las guías de la Asociación de Enfermeras de Ontario, las siglas RNAO. Y estas 3 guías son guías que dan respuesta a cada una de estas preguntas más o menos amplias que nos hemos planteado. Bien, y después de tener claras las preguntas, de encontrar las guías, de nuevo nos encontramos en el mismo punto. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo llevamos esto y cómo lo ponemos en marcha? Y ahí os digo que hay mucha gente detrás pensando en este trabajo. No solamente han creado y desarrollado esas guías, que llevan trabajo de años también de recuperación de toda esa información, de lectura crítica y de plasmarlas en esos documentos accesibles a todos, sino que tenemos aquí a la presidenta de la Asociación de Enfermeras de Ontario, a la directora de INVESTEN, Maite Moreno, y a la directora del Centro Colaborador JBI, Esther González. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues se han unido y lo que está intentando el Instituto de Salud Carlos III de INVESTEN y Joana Ries del Centro Colaborador en España es crear un convenio de colaboración donde se están traduciendo las guías, que están en inglés originalmente, se están difundiendo online gratuitamente en su página web, en la página web del Centro Colaborador JBI. Y lo más importante es el tercer aspecto, que es el que se está desarrollando aplicando el mismo programa de implantación de centros de excelencia, o lo que ellos llaman por las siglas BPSO. Estas siglas, este programa, que ahora voy a mencionar muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero que fundamentalmente desde INVESTEN y desde el Centro Colaborador se saca una convocatoria que ahora mismo hay abierto en la segunda convocatoria. La primera se abrió en el 2011. En la primera convocatoria mostraron interés en participar 44 centros de toda España. Es una convocatoria nacional, abierta a todos los centros que colaboran, las comunidades autónomas con el Centro Colaborador JBI. Se presentaron finalmente 33 proyectos. En esos proyectos se desarrollaban qué guías de práctica clínica estás interesada y cuál era al menos el proyecto inicial de cómo quieres aplicar estas guías, justificación de por qué y con qué medios cuentas. Y en diciembre de 2011 finalmente hubo 8 instituciones aprobadas para aplicar estos proyectos. Estas son las centros y compañeros que están aplicando ahora mismo guías de práctica clínica de la RNAO y que están participando dentro de este proyecto. Yo estoy colaborando en concreto con el Hospital Rafael Méndez en unión con la Universidad de Murcia, donde también estamos formando a los estudiantes en el aprendizaje de lo que son las guías de práctica clínica y el manejo. ¿Qué fortalezas tiene este proyecto? Tiene, desde el punto de vista del éxito e impacto que están teniendo, 4 aspectos fundamentales. El primero es que utiliza un modelo de implantación basado en lo que ellos llaman el modelo Knowledge to Action, es decir, del conocimiento a la acción. La acción es siempre al final lo que más nos cuesta. Y este modelo sigue, como veis en la diapositiva, pues un apartado de vamos a plantearnos cuál es el diagnóstico del problema que yo quiero solucionar, voy a adaptar, voy a identificar barreras, voy a ver cuáles son aquellos apoyos con los que cuento, qué factores son los que más influyen en mi institución, en el ámbito en el que yo trabajo. A partir de ahí, seleccionar la guía de práctica clínica que a mí me interesa, adaptar las recomendaciones de esa guía, porque las recomendaciones suelen ser amplias, suelen ser más o menos amplias y requieren de cierta adaptación al medio y al contexto en el que uno está, desarrollar, operacionalizar todo esto, aplicarlo en el centro y la última parte, monitorizar y evaluar con indicadores cuál es el efecto y el impacto que está teniendo. Esa parte y el desarrollo de esto a través de planes de acción está funcionando fenomenal. En la segunda fortaleza, los impulsores. Aquí se ha hablado de que hay que dar impulso, de que hay que ser líderes. ¿Quiénes son los impulsores? ¿Son los directores de enfermería? ¿Son los gerentes? Son las enfermeras. Son las enfermeras las que lideran cada una de las guías. Y son las enfermeras que están trabajando, las que deciden cómo van a llevar esa recomendación a su práctica diaria. Porque conocen los medios que tienen, conocen cómo pueden
se necesita el apoyo de la dirección, evidentemente, y todos los proyectos vienen avalados y firmados por direcciones de enfermería, por gerentes, etc. Es decir, la dirección de enfermería se tiene que poner recursos en algún momento y tiene que apoyar a los pero las decisiones de cómo se hace esto operativo y cómo lo pongo en marcha lo hacen los impulsores, que son las enfermeras y enfermeros que trabajan día a día con esos pacientes. Tercera fortaleza, la evaluación de los resultados.